a todos. Estoy tan agradecido de estar con ustedes el día de hoy. Mientras vas a tus Biblias a Hechos capítulo 8, vamos a entrar en un momento. Pero antes de entrar a eso, quiero mostrarte. Cuando me volví pastor en el 2005, una de las cosas que yo y el equipo de liderazgo, Rodmir, pusimos fue la libertad de hacer lo que se llama un sabático, que explicaré en un momento. Pero hicimos un sistema donde después de que alguien haya servido 5 años completamente, han completado 5 años en el ministerio, entonces es un pastor ordenado, tiempo completo, ejecutivo, clérigo, ellos se les da un mes para que simplemente tomen un sabático. Y lo que es fantástico, y estoy tan agradecido que Dios nos ha bendecido como estamos como iglesia, tenemos pastores en cada campus y Dios está haciendo tantas cosas maravillosas, pero estoy agradecido por el pastor Lucas y Caroline, su familia, y créanlo o no, ellos ya dieron 5 años de ministerio y estamos agradecidos por lo que Dios nos haya dado, ¿no? Aquí en la iglesia. Estoy tan agradecido con esto. Y la día de un sábado quiero que sepas que en el mes de junio el pastor Lucas y Carolina y su familia se van a desconectar por completo del ministerio. Yo estaré aquí, estaré predicando la mayoría de los mensajes. El pastor Matt también predicará uno de los mensajes, pero el año sabático, se construye en el concepto del descanso, basado en lo que Dios hizo, trabajó 6 días y el séptimo descanso de su trabajo. Así que el sabático es una oportunidad para que un pastor y su familia se desconecte completamente del ministerio por un tiempo, para involucrarse más profunda e intencionalmente en su fe, en su caminar con Dios y con su familia. Sabes, como pastor, sé que el pastor Lucas, junto con el pastor Corning, el pastor Frank y nuestros otros pastores, es una mentalidad de 24/7, donde constantemente estamos preparando un mensaje o dirigiendo un grupo, planeando para esto, aquello, participando, esto y lo otro, cosas de liderazgo. Y el deseo de mi corazón es darles a nuestros pastores la oportunidad de respirar. Recordar que esto, sabes, todos sabemos que es la iglesia de Cristo y hay un momento en el que debemos desconectarnos y darnos cuenta que el éxito de la iglesia no depende de mí, no depende de mis habilidades y mis dones, pero el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios trabajando en la iglesia a través de su pueblo está haciendo las cosas. Así que es una oportunidad para que Pastor Luke se escape, escriba un libro, no sé, o que se le ocurra algún programa de ministerio, alguna idea que puede instituir cuando regrese. De hecho, él y yo hemos hablado y su deseo, el deseo de su corazón, es tomar este mes de junio y tomar tiempo para pasar más profundamente en la palabra de Dios sin pensar en preparar un mensaje. Y comprometerse realmente en su caminar con Dios. Sé que lo hace con un ritmo, pero es un momento importante para hacerlo durante un periodo prolongado de tiempo. Es hora de que él y Caroline realmente se conecten profundamente, para que se conecten con sus hijos, asegurarse que los patrones y los ritmos de su vida son saludables espiritualmente, y esto refuerza eso. Y quería compartirlo con ustedes para que supieran de durante el mes de junio, Pastor Luke y Caroline no van a estar aquí, no van a responder el teléfono, no van a estar dando consejería, no van a hacer ningún tipo de cosas como esas. Van a pasar tiempo para estar con Dios. Y quiero que ores por ellos. Ora para que Dios use esto para refrescarles y fortalecerles en su caminar con Dios, en su matrimonio, porque te diré, eso a mí, y creo que para ti, incluso aunque no lo hayas pensado de esta manera, lo más importante que necesitas de tu pastor no es un gran mensaje. No es un gran administración en la iglesia o liderazgo. Es antes que nada que sea un gran seguidor íntimo y genuino de Jesucristo, que camine con Dios, que su carácter y su vida se desborden de su caminar con Cristo. Y sé que ese es el deseo de ellos. Así que quiero que ores por ellos mientras toman este mes. Nuevamente, cada uno de nuestros líderes pastorales ordenados de tiempo completo alcance este hito. Les vamos a pedir que tomen esa cantidad de tiempo, que es un ritmo saludable. Pero quiero que estemos orando. Oremos y luego nos sumergiremos en la palabra. Padre, tú eres fiel. Gracias por todas las cosas que nos estás enseñando y las cosas que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el pueblo de Dios que has traído y por los hombres de Dios que nos has traído para ayudarnos a liderar y ayudar a las cosas que tienes en la iglesia. Y creo que te doy gracias por el pastor Luke Calvin, por tu amor, por su amor y por el amor a tu iglesia. Simplemente por quienes son como familia, te pido que este siguiente mes sea verdaderamente un tiempo refrescante, un tiempo fortalecedor. Dios, que sea un tiempo para que tú te derrames tu espíritu en ellos y lo refresques y sanes y traigas fuerza y vitalidad y solamente una renovada frescura de ministerio que ellos lideran. Dios, te amamos y los ponemos en tus manos. Gracias por lo que nos vas a hablar a través de tu palabra el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero recordarles que mientras estamos en el libro de los Hechos, que Jesucristo creó la iglesia para sus propios propósitos. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar para que hagas grandes conexiones de negocio o para que conozcas a las personas adecuadas para que entres en las escuelas adecuadas o consigas ese trabajo que has estado buscando o incluso para conectarte con otras personas. Primero y antes que nada, la iglesia existe para presentarles a las personas a Cristo. El corazón del Señor Jesucristo fue muy claro, ¿sabes? Habló en parábolas y que lo que parecían acertijos sobre muchas cosas, pero nunca habló en acertijo o parábolas sobre su propósito con respecto a lo que vino. Lo dejó muy claro, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Toda la razón por la que Jesucristo vino a esta tierra fue para poder salvar a personas quebrantadas como yo y a personas quebrantadas como tú. Vino a revelarse no solo como un Dios distante que nos ama en teoría, sino como el que literalmente vino, nació de una virgen en esta tierra, vive una vida perfecta, dio su vida sacrificadamente, murió en la cruz, fue realmente sepultado, realmente resucitó y realmente viene de nuevo. Y estos de nosotros que le conocemos, quiere que le conozcamos aún más y que lo hagamos a conocer a otros. Como iglesia hablamos de ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesucristo. Este no es un buen eslogan o una idea única. Es el propósito de la iglesia y es por eso que Dios nos dejó aquí. Si no eres un seguidor de Cristo, estás aquí en la sala o viendo en línea, quiero que entiendas que tienes la oportunidad de sentarte y ver cómo Dios obra en su pueblo para sus propósitos en la iglesia. El libro de los Hechos demuestra esta hermosa iglesia de Cristo. Siempre está creciendo, incluso cuando las congregaciones locales pueden ir y venir. Parece que hay momentos en que simplemente están saliendo de las costuras, otra vez como de dónde están todos. Pero quiero que entiendas que la iglesia de Cristo siempre está creciendo. Es su iglesia y Él está salvando a la gente y alcanzando a la gente. Y el Espíritu de Dios se está moviendo por todo el mundo en una de las cosas únicas y cómo están viendo, haciendo las cosas entre todo el mundo, en lugares donde tú nunca vas a ir. Él está ahí ya alcanzando y salvando personas y trabajando a través del su gente allí. Entiendes que el crecimiento de la iglesia no se trata de que una iglesia tenga mucha gente y tenga un montón de multitudes. Es un aspecto, puede ser parte, pero se trata de vidas que son cambiadas, personas que son llamadas a salir. La iglesia, los llamados a salir, te llamó de tu antigua vida, te llamó de tus antiguas asociaciones, llamada de la forma en la que estabas viviendo tu vida para que puedas vivir la vida a la que Él te ha llamado. El crecimiento verdadero de la iglesia, la verdadera salud de la iglesia viene como un resultado de la obra del Espíritu Santo en las vidas de las personas y no solo porque tienes líderes dotados y que predica buenos mensajes o dirige grandes programas. El verdadero trabajo del Espíritu es evidencia de que Dios está obrando en tu vida, en tu corazón individual y en tu familia. El crecimiento de la iglesia se trata de la redención, el crecimiento y la obediencia del pueblo de Dios al Señor Jesucristo, con el propósito de Dios en la era y en el lugar donde se encuentren. Me encanta cuando en Hechos 1, si comenzaste a salir con nosotros, Jesús les dijo a aquellos primeros discípulos, 120, originalmente les dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y si han estado leyendo y prestando atención, verán que cuando el Espíritu Santo fue derramado en Hechos capítulo 2, primero Cristo en realidad trajo las naciones a la iglesia. ¿Ves esto en Hechos capítulo 2 cuando leíste que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y los seguidores de Cristo y comenzaron a hablar en lenguas? Y la Biblia enumera las naciones, los lugares donde estas personas venían y los idiomas que hablaban. Y las lenguas eran idiomas que se hablaban donde predicaban el Evangelio. Y todas estas personas de todo el mundo estaban allí en Jerusalén y estaban escuchando el Evangelio en su propio lenguaje, idioma. Dios trajo las naciones a la iglesia. Él siempre está haciendo eso. Él sigue haciendo esto. Déjame te hago una pregunta. ¿Tienes nuevos vecinos en tu vecindario? Tienes nuevas personas que trabajan contigo en tu trabajo, donde has estado durante años y de repente estos jóvenes, estas personas que tienen un color diferente de piel o un origen diferente o raza se parecen. ¿Resientes eso? ¿Reconoces eso como la obra de Dios al traer las naciones a donde están? Algunos de ustedes han estado en Hernando toda su vida. Es un poco diferente hoy de lo que era hace 10 años. Cuando llegué por primera vez a la iglesia Colonial Hills en 1989 para ser el pastor dado el avance de oración, fue una cierta dinámica, había una cierta manera, la ciudad era de cierta manera, pero nunca olvidaré que vimos cómo cambiaba a lo largo de los años. Un día Lisa y yo
Estábamos en un automóvil en tiempo navideño y allá en esa parte detrás del interior donde estaba el centro comercial y otras prácticas de deportes y todas estas cosas, ¿no? Y estábamos mirando a la gente que salía de sus autos y entrando a las tiendas y vi hispanos, vi gente blanca, vi afroamericanos, vi personas musulmanes con la mujer en sus burkas y literalmente saliendo de sus autos. Vi personas que eran asiáticas y dije, Lisa, ¿todos estamos en South Haven? Esto es fantástico. Dios está trayendo a las naciones a donde estamos. Y eso es como Dios trabaja. Y escucha, lo que tenemos que hacer si eres un hijo de Dios, tienes que aprender a ver quién Dios está enviando. Podemos quedarnos ciegos, de hecho podemos resentir en lugar de reconocer que Dios está removiendo cosas, moviendo las cosas en la tierra, donde podemos ver las personas para reconocer que simplemente no se está moviendo aquí al azar, sino fueron enviados por Dios para escuchar el evangelio de nosotros. Ahora, el Espíritu de Dios comenzó a moverse, su Espíritu fue derramado, 3,000 personas realmente se salvaron los hogares en el día del Pentecostés. Poco tiempo después de Jerusalén se salvaron 5,000 personas o familias. La iglesia estaba creciendo como locos, ¿no? En Jerusalén. Me refiero, algunos eruditos dicen que según la estimación de la iglesia primitiva en Jerusalén, probablemente creció hasta unos 100,000 miembros. ¿Te imaginas esto? Y aunque tenía que ser caótico, lo que se estaba hablando esta mañana sobre cómo incluso ahora mismo tenemos como 92 niños en un servicio eso es caos, esos pueden asumir control si se organizan, ¿verdad? Era caótico, sí es emocionante, sin embargo, y eso es lo que era, había miles de personas dando su vida a Cristo, la iglesia se reunía todos los días en el monte del templo y los hogares se conectaban con personas que nunca jamás habían conocido y fue fantástico, fue maravilloso, pero Dios aún no había terminado. Era hora de la próxima revelación del plan de Cristo con respecto a la iglesia y las naciones. ¿Y cómo obró Dios? Puede que no te haga feliz. Puede tomarte fuera de bases, de sorpresas. Si lees en Hechos capítulo 5, 6 y 7, como el Espíritu Santo estaba trabajando, como obrando, llegó un momento que Esteban, un diácono piadoso, predicó un mensaje tan piadoso que los líderes religiosos despreciaron lo que dijo y lo odiaron tanto que apedrearon a este hombre piadoso hasta la muerte. Pero todavía sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomas en cuenta estos pecados, haciéndose eco del corazón de Cristo. Y ahora la iglesia, que había estado explotando y creciendo y teniendo favor en la comunidad, y todo era como asombroso y maravilloso, de repente comienza a cambiar. Y vemos en Hechos capítulo 8, vamos a ver allí en versículo 1 hasta el 3, dice lo siguiente: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Estaba hablando de Saulo, que después se convirtió en Pablo, y estaba ahí, básicamente es él quien aprobó que apedrearan a Esteban, ¿no? Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. No simplemente estaba tratando de herirla tantito o restringirla, no, quería destruirla, quería quitarla, ¿no? Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. En este punto de la historia de la iglesia, no se veía tan bien para la iglesia. Lo que había sido emocionante y fantástico y divertido y agradable, incluso caótico, pero en el buen sentido, de repente dio un giro desagradable, y en este punto los seguidores de Cristo, en esta iglesia, en este lugar, probablemente comenzaron a estar muy confundidos. ¿Sabes? Estoy seguro que muchos de ellos en su tiempo con Dios se pusieron sobre su cara porque tenían un miembro de la familia que fue arrastrado y arrojado a la prisión. Algunos de ellos perdieron sus trabajos, algunos de ellos perdieron la vida, y así que están en luto por la muerte de sus amigos, luto, cómo están perdiendo sus trabajos, simplemente están siendo aniquilados. Muchos de ellos tuvieron que correr por sus vidas y se esparcieron debido a la persecución. Los apóstoles estaban allí, pero Dios los estaba protegiendo divinamente, pero incluso Santiago sería martirizado junto con Esteban y muchos otros. Estoy seguro que estaban en su rostro diciendo: Señor, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Creo que una de las cosas que hacemos a menudo como creyentes ahora es que leemos demasiado rápido.
Una de las razones por las que queríamos disminuir la velocidad mientras caminábamos a través del Nuevo Testamento, para tomar tiempo y respirar por un momento antes de apresurarnos al siguiente versículo. Detente y piensa qué debe haber sido eso. ¿Cómo pudo haber sido eso? Estar siendo atrapado allí en ese momento, pasó de las alturas de la gloria a las profundidades del... ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Dios, ¿me estás escuchando? ¿Sabes? Bill y Susie, y Juan y Debbie perdieron sus vidas, perdieron su trabajo. ¿Qué está pasando, Dios? No te des prisa, pero reconoce que para nosotros el tiempo no se desarrolla como una comedia de 30 minutos los martes por la noche. Sucede lentamente. Y en ese momento fue un momento de gran confusión, miedo e incertidumbre. ¿Y qué está haciendo Dios? Y confiaremos en Dios en este momento. Escucha, en nuestra fe tenemos que llegar al lugar donde realmente recordamos, buscar lo que Dios está haciendo, no podría estar haciendo, sino lo que está haciendo en estas circunstancias que no queríamos, que ni siquiera invitamos, que no teníamos deseo de vivir, de tener. ¿Te has encontrado allí? A veces me asombra lo aburrido que soy. He pasado por este ciclo una otra vez en mi vida, pero cada vez como si tuviera que recordarme, Dios está trabajando, Dios está haciendo, Dios está al tanto de esto, Dios permitió esto. Tal vez, no, tal vez, sino ciertamente Él tiene un propósito en esto. Dices, ¿por qué Dios permitiría cosas tan terribles? Te voy a mostrar por qué. En el siguiente versículo, en Hechos capítulo 4, dice... Los que se habían dispersado, ¿qué estaban haciendo? Predicaban la palabra por donde quiera que iban. Se volvieron misioneros en todos lugares. Felipe, por ejemplo, que era un diácono, bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Este versículo es como la clave de todo este mensaje. Nos ayuda a ver por qué al principio de Hechos 2 era una imagen de Dios enviando a las naciones a la iglesia en respuesta completa al mandato que Cristo le dijo en Hechos 1:8. Ahora está enviando a la iglesia a las naciones. Jesús dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Y lo eran, y era bueno. Y estoy seguro que muchos de nosotros estamos como que, hey Dios, quedémonos aquí, no, nos encanta esto. Esto es fantástico. Estás trabajando y estamos viendo cosas fantásticas. Y Dios es como Simón Pedro cuando él y Santiago y Juan fueron al monte de transfiguración y Jesús estaba allí en forma glorificada y le aparecieron Moisés y Elías. Y Pedro dijo, Señor, es bueno que estemos aquí, hagamos un tabernáculo y quedémonos aquí por el resto del tiempo, ¿no? Y de repente Dios habló del cielo y Moisés y Elías se desaparecieron. Dios dijo, este es mi hijo, escuchadle. Tengo propósito más allá de lo que has visto donde estás. Como mis hijos a veces, o estos jóvenes millennials nos dicen, hoy estamos emocionados, estamos construyendo, estamos comprando, nos vamos a mudarnos a nuestro lugar por siempre. Y sabes, es la cosa más tonta que he escuchado en mi vida. No quiero un lugar para siempre aquí abajo. Puedo ser bueno, pero no está tan bueno, ¿no? Hay un lugar para siempre en el otro lado, pero hasta entonces mi hogar es el Espíritu de Dios y la morada de Dios y la obediencia a lo que Dios está haciendo y a donde Dios me lleva a mí y a mi familia. Creo que es asombroso que Hechos capítulo 8, versículo 4 revela esta realidad de que mientras Dios derramó su espíritu y salvó a las personas justo donde estaban, incluso trajo extraños entre ellos, sabía que la iglesia no iría a las naciones sin un empujón inicial. Aquí está el principio que vamos a desempacar en un momento. La mayor difusión del evangelio se produjo como un resultado de un cambio forzado. La mayor difusión del evangelio se produjo como resultado de un cambio forzado. Esto es lo que sé. Dios nos conoce. Él sabe que nos encanta estar cómodos, sabe que nos gusta cuando las cosas van como sentimos que hemos estado trabajando para lograrlo y queríamos que fuera, y cuando llegamos aquí no queremos que nadie se meta con lo que tenemos, y Dios dice, no, es tu decisión. Y Él sabe que necesitamos un empujón. Él sabe que necesitamos una mano en esa espalda, que incluso cuando no queremos ir, tenemos que ir.
algo que despreciamos en la vida de manera regular. La mayoría de las personas de esta sala me están viendo en línea también. Odiamos el cambio. Especialmente cuando él cambia de lo que nos gusta a lo que no sabemos y ciertamente cuando es a lo que no nos gusta. Déjame te hago una pregunta. ¿Qué necesitas para que Dios ¿de qué necesitas que Dios te empuje para sacarte de tu zona de confort? ¿Qué estás pasando en esta vida? ¿Lo que estás reaccionando en contra, empujando? ¿Estás diciéndole a Dios, no sabes lo que estás haciendo? Dios, ¿por qué es esto? ¿No lo ves? ¿Cómo has visto el cambio que Dios ha traído en tu vida? Acaba de cambiar algo en tu vida, tuviste que mudarte a un nuevo vecindario. Tal vez obtuviste un ascenso en el trabajo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has visto ese ascenso en el trabajo como una oportunidad para el evangelio o simplemente para tu cuenta de banco? ¿Ves tu vida en donde está yendo y Dios donde te lleva? ¿Estás sirviendo los propósitos de Dios o los propósitos tuyos nada más? Dios sabe cómo empujarte cuando no quieres moverte, cuando no quieres cambiar, cuando no quieres algo. Dios dice, conozco mis propósitos y como mi Señor y mi Salvador Jesucristo tiene el derecho de empujarme a donde Él quiera que vaya. ¿Sabes? Es tan interesante que estoy sentado aquí y estoy asombrado de la forma como el Espíritu de Dios funciona. ¿Has pensado alguna vez por qué estás aquí esta mañana en la iglesia llamada Colonial Hills en Hernando? Hay un tiempo en esto que no existía. Recuerdo cuando Dios comenzó a agitar mi corazón como pastor y esto fue hace años y me volví pastor en 2005 y estaba viendo grandes cosas geniales. Yo estaba haciendo cosas fantásticas, pero las personas estaban siendo salvas, pero tantas cosas que estaban cambiando. Y Dios empezó a susurrar en mi corazón y digo, no quiero escuchar, quiero quedarme donde está, como estoy. Pero mi trabajo de pastor nunca es proteger las cosas como son, sino es continuar siendo obediente a Cristo por lo que Él quiere. Y mientras oramos, Dios comenzó a revelarnos esta libertad para plantar un campus en Hernando. Y recuerdo que en eso era incómodo para el pueblo, para el cuerpo, pero la iglesia con la que tomó la decisión de comprar 11 acres de tierra antes de que tuviera nuestro primer servicio en esta ciudad. Pero en medio de todo eso recuerdo haber dicho, averiguar dónde estar y esto, no quiero estar en una escuela, me decía. Y casi 7 años instalamos todos los sábados por la mañana alrededor de 2 o 3 horas y media para instalarnos y luego desmontarlo los domingos después del servicio. Cada vez que terminaba la iglesia no terminaba, sino tenías que mudar todo y ponerlo en el almacén y hacíamos lo mismo con los niños a cierto nivel. Hicimos eso por 6 años, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios terminó guiándonos a plantar nuestra iglesia, nuestro campus en Olive Branch en enero de 2021. ¿Quién lanza una iglesia en medio de una pandemia? Una pandemia global. Me acuerdo haberle dicho a Dios, sé que esto es algo que quieres que hagamos, pero no en este momento, simplemente no está bien. El Señor dijo, no, es el tiempo perfecto. Lo que es muy interesante es que nuestro campo de South Haven ha sido la iglesia que envía. Quiere decir, están bendecidos. Algunos de ustedes ni siquiera saben de los miembros de allá, pero ellos son los que financiaron originalmente, los que oraron y llevaron a comprar el terreno al principio y luego enviaron a casi 200 miembros aquí para ayudar a lanzar ese campo y luego enviaron otros 100 miembros más o menos para el campo de Olive Branch para lanzar. Y aunque ella se ha pasado por ese cambio, ha sido difícil en el área, está cambiando el corazón para llegar a la comunidad, sigue siendo la misma. Y voy a compartir algo contigo que es una historia de lo que está pasando allá, pero quiero ilustrarte la verdad de lo que veo en la palabra de Dios. Pero en 2019, en mayo del 2019, hemos estado orando y pensando y dijimos, hubo un momento hace años que teníamos unas personas líderes de crecimiento de la iglesia que dijeron, hay que vender el edificio y mudarnos a un lugar diferente. Y lo consideramos seriamente, pero el Espíritu de Dios no me dejaba. No me dejaba mudarme de ese lugar. Dijimos, hay que quedarnos donde estamos hasta que nos muestre de manera diferente, porque queremos comunicar que estamos comprometidos en esa área y así es como Dios me guió a que lo hiciéramos. Pero luego en 2018 y 2019 se convirtió claro que la mayoría dijo que era hora de que vendiéramos en nuestros edificios, así que nos paramos enfrente de la iglesia y dijimos, este es el siguiente paso. Finalmente llegaron a eso y dijeron, sí lo haremos, y acordamos vender el edificio. Y sin embargo, tuvimos una oportunidad no sabíamos quién iba al comprador, pero lo miraron seriamente, pero tenían la opción entre construir algo en la interestatal y comprar nuestro campus. Y fue Google y terminaron construyendo algo en el interestatal. Fue como, Dios, es una gran oportunidad para vender el edificio, ¿por
porque sabes que no va a ser difícil, no va a ser fácil hacer. Luego Dios levantó la iglesia Tabernáculo de la iglesia de Dios en esa dominación. El pastor Vincent Matthews y ellos se acercaron y nos dijeron, esto es lo que querían hacer, este es el lugar que tenemos que estar. Estaban listos para firmar la línea y luego eso fue en marzo de 2020. ¿Recuerdas qué pasó en marzo, verdad? Literalmente la semana en la que firmáramos, regresaron y dijeron no podemos hacerlo porque nuestros los inversionistas se pusieron nerviosos y se retractaron, pero dijeron nos gustaría alquilarlo con la opción para comprar allí, así que han estado en nuestro edificio, en el edificio principal donde durante casi 2 años y hemos estado en el Go Center y Dios sabía que necesitábamos para la transición. Pero hace como un mes tuvimos una conversación con el pastor Mateo y los agentes de bienes raíces y dijeron queremos ejercer nuestra opción de comprar todos los edificios de South Haven y nuestro objetivo sería ocupar todos los edificios o al menos ser propietarios en la Pascua del 2023. De nuevo, Dios empuja y está bien, es hora del siguiente paso para estos miembros del cuerpo en nuestros campus de South Haven. Así que esta mañana el pastor Courtney y el pastor Joe están compartiendo esto con los miembros allí. Esto es lo que está sucediendo, pero mientras tanto hemos estado orando. Dios sabe lo que tú quieres para nosotros, sabes los planes que tienes para nosotros, sabes lo que nos has dicho y estamos orando juntos. Dijimos que teníamos que tener algunas conversaciones, hablar con algunas personas. Ya habíamos estado pensando en mirar edificios, a dónde podemos irnos para aterrizar y estábamos buscando las opciones. ¿Qué es posible? ¿Qué es lo que Dios podría estar haciendo? Y entonces el pastor Joe me dijo, tenemos que sentarnos con el pastor de la primera iglesia bautista de South Haven, cuyas instalaciones se encuentran a 1.1 millas al norte de nosotros en la autopista 51. Por lo que ni siquiera conocíamos el pastor, sabíamos su nombre, pastor Bill Bell, 70 años, está por jubilarse, ha sido pastor por 5 años, y le llamé y le dijo, ¿estaría dispuesto a reunirte conmigo con Joe? Y dijo, empezamos a hablar y nos empezamos la primera vez que nos conocíamos, ¿no? Que nos veíamos. Y después de 45 minutos de visita dije, no sé cómo compartir esto, pero quiero que sepas dónde estamos y lo que está pasando con Colonial Hills en South Haven. Estamos muy comprometidos en esta área. Hemos dicho que vamos a plantar campos en otros lugares, pero este campo debe quedarse aquí. Queremos llegar a la gente que está aquí, mucha transición, mucha gente que necesita a Jesús aquí. Y nosotros estamos siendo llamados a estar aquí. Y su mandíbula golpeó el suelo y dijimos que hemos tratado de averiguarlo. Hemos lanzado nuestro libro, nos permiten usar algunos de sus campos. No sabemos ni por qué pedimos todo esto. Simplemente queremos que sea nuestra historia y que vieras. Y su mandíbula golpeó y dijo, muchachos, déjame les digo lo que he estado orando. He estado aquí durante 5 años y los últimos 5 o 6 meses le he estado pidiendo a Dios, ¿podías levantar un ministerio o una iglesia con la que podamos asociarnos? Dijo, porque somos una congregación muy vieja. No tenemos 2 o 3 niños, quizás 5 o 6 en el ministerio de los niños. No tenemos estudiantes. Dijo, pero estas personas tienen un corazón para esta comunidad. Y he estado orando para que Dios nos muestre alguna forma en la que nos podría conectarnos y hacer un trabajo donde estás haciéndolo aquí. Y él nos miró y sus ojos estaban... Yo no sé, dijo, esta conversación es la respuesta más clara y directa a esa oración que está orando. No sé lo que Dios va a hacer, entonces nuestra mandíbula golpeó el suelo, no sabíamos, no teníamos ni idea. Y como oremos al respecto y veamos, y él fue con sus líderes, se habló con uno de ellos y compartió esa historia y uno de sus hombres dijo, eso suena como Dios. Al menos Dios está trabajando, eso es lo que quiero que sepas. No sé dónde vamos a estar en última instancia en South Haven. Pero sí sé que esa conversación me reveló que donde quiera que vayamos, cuando lleguemos ahí, Dios dejará claro que ya estaba allí esperándonos. Lo que es más importante es que es la historia de Dios. Esta mañana el pastor Bill está compartiendo con esta iglesia que esta es una posibilidad. Para nosotros es una opción y la estamos manteniendo flojamente. Pero sabes que es algo que si Dios nos diera de esta manera, será claro que lo que Dios no lo hizo no fue orquestado por nosotros, fue orquestado por Dios. Y si hay otro plan, eso refuerza para nosotros y para la primera iglesia bautista que Dios está trabajando en nuestras oraciones y las escucha. Por cierto, hay un detallito que no le mencioné, pero la iglesia bautista de South Haven se instaló allí en 1959 o 1960. 4 años después plantaron otra iglesia a menos de 2 millas de donde estaban. ¿Quieres adivinar qué iglesia plantaron? Colonial Hills. La busqué a ellos cuando nos reunimos con los líderes la semana pasada y les dije, quiero que entiendas, nosotros formamos parte de tu legado. Existimos porque ustedes tuvieron fe para decir,
Dios, ¿cómo quiere, cómo comenzamos a hacer otro trabajo? No solamente hacemos esto. Quiero decirte, Dios siempre está trabajando. Y puedes orar por esa iglesia, orar por nosotros, nuestros campos allí, por lo que Dios quiera hacer, ¿no? Estamos manos abiertas y no estamos tratando de manipular o tratar de conducir esto, pero te voy a decir, servimos a un Dios todopoderoso. Pero tienes que darte cuenta que ese es un paso de fe. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste a donde Dios te estaba empujando y que requería que actuaras en fe y respondieras en fe a lo que está haciendo? Recuerda, el catalista para el crecimiento de la iglesia, el catalizador para la difusión del evangelio, fue la persecución del pueblo de Dios. Y uno de los principios que escribí es que algunas cosas que parecen sin sentido y preventibles fueron en realidad creadas por Dios para su gloria y de acuerdo a sus propósitos. Como dijo José durante sus años en prisión, lo que tú pensaste para mal, Dios lo hizo para el bien. Dolor a menudo traerá un mayor crecimiento que cualquier otro cambio o factor. Lo mismo que resistimos es a menudo lo mismo que Dios usa para lograr uno de los movimientos más grandes de Dios. La mayor obra de Dios en nuestras vidas. Jesús nunca prometió una iglesia inmutable. Dijo, en esta vida tendrás tribulaciones. Es importante que recordemos que no nos llamó a una vida cómoda. Él no nos llamó a solo tener una vida fácil, llena un poco natural, o va a ser todo muy bien por allá en el viaje. El sol y la rosa, esa mentalidad. Si eres suscrito de Cristo, Él te llamó a seguirlo incluso a través de la muerte. Pero a medida que confías en Él y caminas incluso a través de algo que se siente como la muerte, experimentas el poder de la resurrección de Cristo, de Cristo en tu vida. Esto no es teórico, no es una bonita idea. Esto es realidad. Es por eso que es tan importante que la iglesia recuerde. Simón Pedro predicó este mensaje, esta verdad al pueblo de Dios regularmente en 1 de Pedro capítulo 4. Recuerda cuando escribió esto. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte con los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Una de las razones por la que creo que es importante que recordemos que ese dolor, ese contratiempo, esa pérdida de trabajo, esa mudanza, ese problema de salud que haya venido, no es simplemente para hacerte miserable, sino en realidad va a servir el propósito de Dios. Cuando Jesús habló de la ceguera del ciego, Él tiene esto para que la gloria de Dios pueda ser revelada. Pero sabes que tu respuesta al problema, tu respuesta al cambio, tu respuesta a el trabajo que Dios está haciendo, si es amargo, si es de alguna manera rechazándolo, ignorándolo, el plan de Dios, te lo vas a perder. La forma en que Dios te quiere usar en medio de todo esto, de esta dificultad. Pudo haber sido muy fácil para los primeros creyentes amargarse con Dios. Porque no fue solamente, ¿sabes? Se burlaron de ellos, no solamente fue que enfrentaron el ridículo, perdieron sus trabajos, sus vidas, sus casas, sus propiedades, debido a su fe. Es por eso que el autor de Hebreos, cuando les estaba escribiendo acerca de los primeros días, en Hebreos capítulo 10, mira lo que escribió a la iglesia primitiva en esos días. Dice, ¿recuerdan esos días? Después de recibir la luz, cuando fueron salvos y cuando sufrieron un gran conflicto. Porque algunas veces fuiste públicamente expuestos a insultos y a persecución y otras veces estuviste de lado a lado con aquellos que te maltrataban. Sufriste con aquellos que estaban en prisión y aceptaste con alegría la confiscación de vuestros bienes porque sabías que tú tenías mejor posesiones. Así que no tiraron su confianza porque será ricamente recompensada. La asombrosa verdad es que esos creyentes tenían una opción que elegir. Podrían amargarse o enojarse con Dios por el problema o podrían ir, Señor, no me gusta, esto es difícil, me duele el corazón, pero confío en ti en medio de esto y confío que tienes un propósito y vas a redimir esto y lo vas a usar de maneras que yo no me hubiera podido imaginar. Y lo hará. O puedes hacerte amargo y callarte en contra de Dios y enojarte por lo que está haciendo y perderte lo que te tiene planeado para ti en tu vida. Porque recuerda, el aumento del evangelio, la difusión del evangelio no dependía de unos pocos apóstoles.
De hecho, el principio que quiero compartir contigo era que el Evangelio fue traído por primera vez a Judea y a Samaria por creyentes llenos del Espíritu y no por los apóstoles. Esto no es una nota de lado. Cuando estás leyendo capítulo 8 de Hechos sobre la persecución de los creyentes, en el versículo 4 dice, donde quiera que iban, que predicaban el Evangelio. Donde quiera que iban, hablaban la verdad acerca de quién es Cristo y lo que Cristo había hecho en sus vidas. Los testigos del Evangelio en la iglesia primitiva en Judea y Samaria, donde Cristo dijo que serían mis testigos, no fue Pedro, ni Santiago, ni Juan. Eran personas, algunos de ellos ni siquiera saben sus nombres, otros eran diáconos como Felipe, a quien lees en Hechos capítulo 8. Él fue el que fue a Samaria y ahí comenzó a predicar el evangelio y a hablar la verdad a personas e individuos, ya sea un eunuco etíope al costado del camino del medio del desierto, donde le predicó el evangelio. Lo puedes leer en Hechos capítulo 8. O si estaba predicando un servicio de avivamiento porque simplemente necesitaban escuchar el evangelio, las personas se reunieron. Sorpresa. Dios quiere usarte. Y si todo lo que quieres es estar cómodo en las cosas como estás, te vas a perder lo que Dios tiene almacenado y reservado para ti. Así como fue increíble lo que vieron en Jerusalén, tú no has visto todavía nada. Tengo un pastor que solía decir todo el tiempo, estos son días dorados, disfrútalos, pero no te acostumbres a ellos. De alguna manera no pienses que siempre va a ser así, porque la vida tiene flujos y reflujos. Una vez fue una comunidad próspera y en crecimiento, ahora puede cambiar y puede estar disminuyendo el número, pero el evangelio de Cristo no es disminuido. Y sorpresa, Dios no solo quiere usar al pastor Luke o al pastor Rick, al pastor Courtney, al pastor Frank o al pastor Joe, pastor Joy o cualquiera de los pastores que tienes. Quiere usarte a ti. J.D. Gruber dijo, la iglesia no crece por la predicación de unos pocos apóstoles ungidos, sino cuando cada creyente que está lleno del Espíritu Santo testifica el Evangelio en las calles. Si lees el capítulo 8, vas a ver que los apóstoles, Pedro principalmente, fueron a Samaria, pero no a difundir el Evangelio, fueron a confirmar la obra que Dios había hecho a través de los creyentes en Judea y Samaria. ¿Estás conmigo? Mira lo que estoy diciendo. Fue allí no para ser el catalizador del crecimiento de la iglesia en Judea y en Samaria, sino fue allí para decir, wow, Dios está trabajando, Dios está salvando a las personas, Dios está derramando su espíritu y confirmó lo que Dios estaba haciendo a través de Felipe y los otros creyentes que habían ido y predicado la palabra. Es tan fantástico para mí. ¿Por qué piensa al respecto? Porque estos creyentes en Judea y en Samaria respondieron a la persecución. Respuesta por su fe. Así que no sé si eres como yo, pero si me arrestan por algo y mi vida se destroza porque me mudo a un nuevo lugar, quiero estar lo más callado que pueda. No revuelvas nada porque no quiero volver a pasar por eso. Pero Hechos capítulo 8 dice en versículo 4, donde quiera que estos discípulos iban, se escondían debajo de los sótanos y se quedaban callados para no hablar de Jesús. No es lo que dice. Dice que predicaban la palabra donde quiera que iban. Y es muy interesante porque hay una palabra que las escrituras usan en Hechos capítulo 8, que fueron dispersos. Y la palabra disperso ahí, si mira, significa ser esparcidos como semillas. No solamente arrojados al azar, esparcidos como semillas plantadas. Literalmente fueron plantados donde Dios los enviaba. Fueron puestos allí a propósito. Fueron colocados allí por Dios mismo. Amo eso. Mis hijos, un par de ellos, están plantados en el campo en esta temporada, ¿no?, para las palomas, y estuvieron plantando girasol y sorgo, y fueron allí, atravesaron y araron el campo y pusieron las semillas. Pero eso es lo que sé. Si voy a esa sección del terreno, ¿sabes lo que voy a ver en un par de semanas? Cosas creciendo. Voy a encontrar sorgo y voy a encontrar girasol. ¿Por qué? Porque fue plantado allí. Estos clientes se vieron a sí mismos como una semilla. Te tengo una pregunta. ¿Te ves como una semilla? Donde quiera que vayas, puedes ver hacia atrás y ver tu camino y ver que algo está brotando, que se parece a Dios y al Evangelio en la vida de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien en tu vecindario, tu familia, en el trabajo, el Evangelio? ¿Has visto esa promoción nuevamente como una oportunidad para el Evangelio? ¿Has visto donde te has mudado
Has visto donde vas a la escuela, has visto el lugar al que vas al mercado como un lugar donde puedes compartir el amor de Cristo de alguna manera o forma. Quiero decirte, Elisa y yo regresamos de vacaciones y esto estaba en mi corazón mientras íbamos, pero Dios, estoy de vacaciones. No para mí, tú no lo estás. Así que te ofreces a orar a las camareras, buscas oportunidades para compartir el evangelio cuando vas a estos diferentes lugares en el norte de Arkansas, porque estoy esparciendo una semilla, ya sea que vayas allá a vivir o simplemente por una temporada. Eres una semilla. Lo ves en tu vida. Reconoces que ese es el propósito de Dios en tu vida. Me encanta el hecho, el temor del hombre no les impide compartir el evangelio. Ellos eran como, Señor, ¿dónde quieres que vayamos? Sé que ha sido doloroso, pero ¿cómo no? De hecho, la verdad es que este último verso dice que leemos en capítulo 8, dice, y hubo gozo en toda esa ciudad. ¿Sabes por qué hubo gozo? Porque el resultado de la predicación del evangelio fue y siempre será un gozo en toda la ciudad. ¿Recuerdas lo que pasó en tu vida cuando, no sé dónde lo escuchaste, no sé si fue en la iglesia, pero muchos de ustedes quizás fue alguien del trabajo que te compartió el evangelio, o en la escuela, o alguien que conociste en una estación de servicio o en la tienda de abarrotes, pero a través de los años, donde sea que haya sucedido, esto es lo que amo, donde quiera que se aparezca el evangelio, hay un cambio dramático. Mira a lo largo de los años y veo cuántas personas cuyas vidas eran adictas a las drogas o al alcohol. Y veo cómo Cristo los salvó y los sacó de eso. Y hay personas que anteriormente eran adictos a la heroína y drogadictos y borrachos, que estaban constantemente borrachos y nunca sobrios, pero después de que dieron su vida a Cristo, empezaron a ser limpios, sus vidas cambiaron radicalmente. He visto Dios sanar matrimonios que han sido devastados más allá de toda esperanza de reparación y sin embargo, Dios hace lo que solamente Dios puede hacer y sanó esos hogares. He visto a Dios salvar a adolescentes y a salvar a personas mayores. Le conocí a un hombre que tenía 41 años y me dijo, ¿sabes? Mi salvación superó las probabilidades. Yo fui salvo a los 30 años, lo más viejo que te haces, las estadísticas dicen que menos posibilidades tienes de darle tu vida a Cristo. Pero Dios habló a mi corazón y cambió radicalmente mi vida. No sé, pero recuerda lo que sucedió en tu vida cuando el evangelio vino. Cuando realmente entregaste tu vida a Cristo, pasaste de la incredulidad a la credulidad. Eras un desastre, obviamente, y todos los demás. Estabas vacío, roto, no tenías paz ni propósito, y Dios trajo gozo en tu corazón y multiplicas cada vez eso cuando predicamos el evangelio, cuando hablamos el evangelio, cuando vivimos la verdad. Hay gozo alrededor, en todas partes. El cambio puede ser lo más difícil que tienes que enfrentar, pero te prometo que nuestro Dios soberano es fiel y está a cargo del cambio. No te aferres a todo como si fuera tu trabajo proteger lo que es. Manténlo suelto y deja que Dios te guíe a lo que tiene reservado. Puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. Que eso traiga un sentido de gozo e incluso anticipación y de aventura. Dios, no sé por qué está sucediendo esto, pero confío en que estás al trabajo y avanzas el propósito en esta siguiente temporada en la vida. Porque al final del día necesito entender que Dios es fiel. Inclina tu rostro. Dios, te agradezco por tu trabajo, por la verdad, el recordatorio de que cuando tu Santo Espíritu fue derramado, cuando moriste por todos nosotros, nos dispusiste a cada uno para ser un poderoso testigo de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Que el único factor definitorio de nuestra vida no sea cómo nos vemos o la ropa que usamos o la casa en la que vivimos, sino que sea el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas y a través de nosotros. Hay gozo en la casa del Señor. Cantamos porque esta casa, mi cuerpo, los cuerpos de tus hijos se llenan de alegría y paz, esperanza y vida y amor gracias a ti. Señor, danos valentía, dar convicción cada vez que actuamos como si no fuéramos semillas, cada vez que no nos involucramos profundamente en el propósito por el cual nos has llamado a estar aquí. Señor Jesús, te pido que trabajases en nuestros espíritus y mentes, esos que están batallando, están pasando por algunas cosas. Ayúdanos a apoyarse en ti y pedirte que le des
tu perspectiva sobre el problema, el cambio, la dificultad que enfrenta. Ayúdanos como iglesia a nunca llegar al lugar donde no podemos adaptarnos, no podemos dar un paso a la izquierda o a la derecha cuando estamos debido a lo que nos está llamando. Porque esta es tu iglesia, no nuestra. Te amamos. Gracias por tu presencia con nosotros. Te necesitamos, Jesús. Y te pedimos que hagas tu trabajo como solamente tú puedes hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.